Shabbat Shalom, espero que estén muy bien. Ahora es la porción Emor. La palabra Emor quiere decir, ok, es hablar, decir. Y obviamente porque empieza la porción, como muchas otras porciones, ¿no? Y habló el Eterno a Moisés y le dijo, diles a los sacerdotes esto y el otro, ya, ok. Y empieza a hablar específicamente de instrucciones para los sacerdotes. Así es como empieza esta porción. Es una porción en que seguimos muy similar a las porciones anteriores con este asunto de la pureza y de la impureza. Y bueno, aquí ya está refiriéndose específicamente a los sacerdotes. Y obviamente pues se trata de la conexión que tenemos con el Eterno, ¿verdad? Este nivel alto de conexión que tenemos con el Eterno o que deberíamos de tener con el Eterno, y pues se trata de cuidarlo. Y aquí empiezan pues a dar unas ciertas instrucciones, unas ciertas reglas, ¿verdad? Con respecto a los sacerdotes, cómo mantenerse puros, con quién se deberían de casar, cómo deberían de estar, qué se deberían de cuidar. Ok, es todo pues una serie de instrucciones que a veces pues es muy común que las leamos, ¿no? Y que digamos, pero esto es para los sacerdotes y ya no pongamos atención. Pero pues de cada cosa que se habla en la Torah está hablando de nuestra alma y está hablando de niveles del alma, de cómo está la conexión con el Eterno. Conste que todo se trata de cuidar una relación. Y pues la relación que estamos cuidando, que estamos actuando, es la del Eterno. Queremos hacer una relación con el Eterno y a lo mejor nosotros no queremos tanto, pero el Eterno sí quiere que tengamos una relación con Él. Deberíamos nosotros querer lo mismo. Pero pues ahí es donde vienen los problemas que tenemos en este mundo. Y es justamente ese asunto que se está tratando aquí de qué tan puro o impuro estoy yo, qué tantas ganas tengo de hacer la conexión con el Eterno. Porque pues el problema es ese, ¿no? Que yo puedo querer una relación con el Eterno y entonces pues me está diciendo varios detalles que me debería yo fijar para tener este sentido de pureza, para que no haya nada que impida, que bloquee la conexión con el Eterno, que bloquee la relación, que haya una mala relación. Y conste que el reflejo que siempre pone la Torah, el reflejo de este mundo en cuanto a la relación con el Eterno, que a veces es llamado amar al Eterno, esa relación, ¿verdad? Esa conexión. Y pues el reflejo es amar al prójimo, conectarme, relacionarme con el prójimo. Y esa es la prueba de este mundo, ¿no? Que en este mundo el reflejo es ese y todo se está midiendo con respecto a qué hago con el prójimo. Y la medida es para ver cómo tienes la relación con el Eterno. Y ese es el gran problema de este mundo, ¿no? Que haya esa otra
cuestión, ¿no? que se está fijando el Eterno. ¿Cómo amo al prójimo? ¿Cómo me relaciono con el prójimo? ¿Cómo me relaciono con las otras almas que hay en este mundo? Y obviamente aquí nos anda hablando de niveles de conexión muy altos, muy espirituales, muy arriba, ¿no? Pero lo malo es que todos están basados en que primero debería de tener bien toda la relación con todos los demás, si es que quiero subir a esos niveles, y eso es justamente donde me está costando trabajo, ¿no? Que en esta porción, bueno, empieza con estas instrucciones directas a los Kohanim, a los sacerdotes, de cuidar su pureza, o visto desde otro punto de vista, pues cuidarse de la impureza, ¿no? de lo que me hace daño del mundo, porque pues ese es realmente con lo que pues estoy lidiando en este mundo, ¿no? Que hay impureza y me tengo que cuidar de ella, y entonces pues ese es justamente el propósito de estas instrucciones, ¿verdad? De estas instrucciones que leo, porque me tengo que cuidar de la impureza. El problema es cómo está creado este mundo para que aprendamos, ¿no? En el que realmente la interacción con las otras almas es muy importante, y es muy importante para el Eterno, ¿no? Y de hecho es tan importante que en algunos libros de sabiduría, en algunos libros de Kabbalah, en libros místicos, en todo ese estilo de libros, siempre ponen una especie de ejemplos, y el ejemplo más común es que puede ser que estés conectándote con el Eterno, estás en una experiencia espiritual altísima, estás meditando, estás súper conectado, pero si en ese momento surge un problema con algún prójimo y nadie más puede atenderlo, entonces quiere decir que si tú estás enterado del problema, o te estás enterando del problema, y nadie más puede atenderlo, lo tendrías que atender tú. Y lo ponen en tal forma que es más importante atender al prójimo que la conexión que puedas tener con el Eterno. Quiere decir que en ese instante tendrías que romper la conexión con el Eterno y atender al prójimo. Y lo ponen en tal forma que realmente la máxima conexión que puedes hacer con el Eterno es a través de amar al prójimo. Y entonces obviamente pues para muchos esa cuestión en el que la mayor conexión que puedo hacer con el Eterno es a través de amar al prójimo, pues para muchos dificulta el asunto de amar, ¿verdad? Porque pues amar a alguien que no conozco, o que pues a primera vista a lo mejor no me cae bien o no lo veo bien, pero finalmente es otra alma que está en este mundo y debería de ayudarla, y entonces pues ahí es el gran problema, y además es una de las formas más fuertes de conectarse con el Eterno, amando al prójimo. Y obviamente pues de por sí pues estamos lidiando con esta conexión, con esta relación, con el amor del Eterno, con el amor al prójimo, y pues aparte con todo lo que hay en el mundo, esta impureza, ¿no? O esta intención que tenemos nosotros de irnos hacia el yo,
y al irnos hacia el yo, pues quiere decir que dejo de atender al prójimo y dejo de atender la conexión más fuerte con el Eterno. Y obviamente pues estoy echando a perder o dañando mi conexión con el Eterno porque me estoy centrando en mí mismo. Y ese es obviamente el asunto, ¿no? Yo mismo muchas veces estoy dañando la conexión con el Eterno. Y claro, la Torah nos explica este problema, justamente que nosotros mismos estamos dañando la conexión, que muchas veces no se trataba de las impurezas del mundo, sino se trataba de que yo mismo me estoy impurificando, estoy ensuciando esa conexión. Y por no poner atención pues tal vez en las instrucciones que da el Eterno, en los pasos o el camino que indica el Eterno, en ir poniendo atención en qué está pasando en este mundo, ¿no? Y eso es realmente el mayor problema de este mundo, ¿no? El cómo está hecho este mundo, porque es un mundo hecho para aprender. Es un mundo en que se nos da una cierta libertad para tomar decisiones y obviamente podemos tomar las decisiones incorrectas y eso generaría que un aprendizaje y ya sabríamos que pues, tomamos una mala decisión y pues tendríamos que poner atención en la decisión correcta. Y eso se llama aprendizaje. Y esa es parte de la complejidad de este mundo, ¿no? De los pasos en que voy aprendiendo y me voy dando cuenta de este egoísmo, ¿no? De este pensar en mí mismo. Y claro, los diferentes niveles negativos de pensar en mí mismo, ¿no? Que ya van escalando a diferentes emociones, a diferentes estados en el que yo mismo, al pensar en mí mismo, pues se causa una emoción relativa al pensar a mí mismo y entonces voy complicando las cosas, ¿no? Y claro, empieza a haber no solo egoísmo, sino codicia, sino estar viendo o me afecta lo que le pase al prójimo, ¿no? Y se vuelve ahí un problema y se genera odio y así se generan las guerras y así se generan los problemas de este mundo. Todo parte del egoísmo, de no fijarme que el amor al prójimo o el amor al Eterno, ¿verdad? No fijarme en los caminos que me marca el Eterno. Y claro, aquí están poniendo ya cuestiones, detalles de niveles muy altos, de que pues ten cuidado de no dañar la conexión con algunos problemas, ¿no? Y es una porción que empieza de ese estilo, solo a los sacerdotes, así está puesto. Y empieza luego con una temática de unas fechas especiales, en estas fiestas, estos días especiales que puedo tener una conexión mayor o mejor o más limpia, se acerca el Eterno, a veces lo explican así en algunos libros, ¿no? Se acerca la luz, es un día especial en donde puedo hacer una mejor conexión con el Eterno.
y que a la larga pues va a generar una mejor relación con el Eterno, ¿verdad? Si me fijo en esos días especiales. Y entonces empieza a hablar en términos de tiempo, de ciclos anuales, de fechas en las que tendría que fijarme, y empieza a listarlas, ¿no? Obviamente la fecha más básica que definió el Eterno desde el principio pues es Shabbat, una fecha cada 7 días, ¿verdad? Cada semana tenemos un Shabbat. Y entonces pues empieza con el Shabbat porque es una que definió el Eterno desde el principio del mundo, y empieza con las otras festividades, ¿no? Estas otras fechas en que de alguna forma las conectan con eventos que pasaron en este mundo, en las historias o en los ejemplos que nos pone el Eterno de cómo trabajar en nosotros mismos, cómo quitarnos ese asunto del ego, del egoísmo, de pensar en mí mismo, cómo ir yendo a buscar la instrucción del Eterno, cómo finalmente estar conectado al Eterno. Ok, están explicadas ahí las diferentes puntos en el tiempo donde hay esta mejor conexión con el Eterno. Y hay que verlo desde esa forma porque todo se trata de este sentido de conectarme con el Eterno, de llegar a este nivel alto, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de la misma porción, ¿no? Donde explican un poco del aceite, de ungir con aceite, ¿no? Ok, y usan este elemento aceite, que es un elemento especial. Acabamos de pasar una porción que se llama Sheminim, ¿no? Que estaba conectada con el número 8 y que eso era Binah, y que pues esa es la conexión hacia arriba, ¿no? Pero pues el aceite, que por cierto se llama Shemen, tiene las mismas letras que el número 8, ¿verdad? Shin, Mem, Nun, todos los aspectos de octavo y 8 y cosas así, pues tienen exactamente las mismas letras, o sea, es la misma raíz, y es este elemento, el aceite, que es muy común, que si pongo aceite con otro líquido, ¿no? Lo más fácil es lo pongo con agua, el aceite se separa del agua y se sube arriba siempre, o sea, no se queda en el agua o se hunde, sino flota, se sube, y entonces pues ese es el sentido, ¿no? Que siempre va a buscar la conexión de arriba, siempre va a buscar esta conexión que estaba ligada al número 8, ¿verdad? Porque es Binah, y es la conexión hacia arriba, y el aceite justamente eso es lo que hace, ¿no? Y obviamente pues el ungirse, ¿no? El usar el aceite como vehículo de conexión, pues es el chiste de ungirse, o lo que le hacen a los sacerdotes, a los reyes también los ungen, ¿verdad? Y pues por supuesto todo el asunto del Mashiach, ¿no? Del ungido, se trata de alguien que está en contacto con el Eterno. Y ese es el asunto, ¿no? Todos deberíamos estar en contacto con el Eterno. Todos deberíamos estar pegados a Binah, ¿no? Que sería la siguiente esfera hacia arriba para conectarnos. Pero pues, ok, aquí nos están dando detalles
de ese tipo de asuntos de conexión. Esta porción, como algunas otras, ¿no? De repente tiene ahí pedazos de la porción al final, ¿no? Pues que a veces parecen textos que están fuera de, como que ya no hablan de lo mismo, ¿no? Porque me empiezan a hablar, ok, no, pues aquí como si fuera una historia, ¿no? De que hay un hombre y ponen, no, pues es que este era hijo de una hebrea y un egipcio, y ponen ahí toda una historia, ¿no? Y de alguien que habla mal, de alguien que blasfema, ¿verdad? Ok, y claro, la porción se llamó Emor, decir, ¿no? Estaba conectado con el hablar, con el decir algo, con lo que sale de la boca, ¿no? Y claro, pues justamente la historia es porque andas diciendo cosas que no deberías de decir, ¿no? Y además aquí está blasfemando, está, por así decirlo, maldiciendo al Eterno, ¿no? O maldiciendo el nombre del Eterno o algún nombre del Eterno, y pues eso causa una gran desconexión, ¿no? Porque pues la temática es la misma, ¿no? Pero pues es la historia que está poniendo aquí, ¿no? En el que hay un castigo muy exagerado, ¿no? Lo van a sacar del campamento y lo van a ejecutar, por así decirlo, lo van a apedrear, pero pues toda esa historia, más que de matar a alguien, está hablando de una gran desconexión, de que básicamente tú mismo te estás cortando la conexión al andar hablando cosas que no son, y cosas que están fuera de contexto, y especialmente refiriéndose al Eterno. Y ese es un problema fuerte. Esta sección está así en este sentido. Son básicamente problemas de pureza e impureza, ¿no? Pero pues ya están hablando de los niveles muy altos de conexión, y esa es la temática, ¿no? De que si estoy ya queriendo estar en conexión directa con el Eterno, tengo que fijarme muy bien qué hago, y especialmente qué digo. Y esa ya sería ya sacando el contexto de cómo se llama la porción y la historia que están sacando aquí al final, ¿verdad? En que se vuelve un problema muy fuerte el decir. Y aquí en este mundo es un mundo de corrección. Y al mismo tiempo pues hay cierta gracia del Eterno, ¿verdad? No, gracia siempre se define como lo que alguien te da pero no lo mereces, y esa es ese sentido de la gracia, ¿no? Que te dieron pero no lo mereces. Y ese es el asunto con el Eterno, ¿no? Que este es un mundo para aprender. Tú puedes cometer errores, y a veces se tarda el Eterno en regresar la corrección que se aplicaría a la acción que hiciste. Entonces, esa
justamente es por eso está la historia del final, ¿no? Para conectar las demás escenas, ¿no? Porque pues están definiendo básicamente que este es un mundo de causa y efecto, que ya alguna vez hemos hablado al respecto, pero este es un mundo de causa y efecto. Tú haces algo y ese algo tiene una consecuencia. Si hiciste bien, pues la consecuencia va a ser positiva o comúnmente llamada bendición. Y pues si lo que hiciste estuvo mal hecho, la consecuencia va a ser negativa, una maldición, ¿no? Va a haber consecuencias de diferentes niveles o diferentes tipos de consecuencia, depende de lo que hagas. Y entonces quiere decir que, pues sí, es un mundo en que tienes libertad. Es un mundo en que tú puedes tomar la decisión de qué haces. Pero es un mundo regido por las consecuencias, causas y efectos, ¿no? Hagas lo que hagas, va a pasar algo. Puede ser bueno, puede ser malo, pero algo va a pasar. Y así funciona este mundo y está así este mundo justamente para aprender. Y aquí hay este sentido de la gracia o de la misericordia del Eterno, ¿no? Que yo puedo hacer algo malo. Si lo hice mal quiere decir que me gané una consecuencia, una corrección, ¿no? Pero no llegan inmediatamente, sino llegan retrasadas en tiempo. Y ese tiempo pues se da para que yo pueda corregir o yo pueda pues de alguna forma poner en orden el mal que hice, aprender y aceptar el aprendizaje y aceptar las consecuencias, ¿no? Pero como hay este tiempo y estas acciones que me permite corregir, ¿no? Me permite cometer errores y luego darme cuenta que los cometí y decir, ok, sí cometí un error, estuvo mal, lo voy a hacer bien, ¿no? Y entonces al hacerlo bien y corregir o poner en orden todas las consecuencias que pudo haber tenido el error, voy otra vez al hacer la corrección ya no me toca igual la consecuencia, disminuyo la consecuencia o puedo quitar la consecuencia, depende del nivel de aprendizaje. Y entonces esa es la ventaja de este mundo, ¿no? Que hay este efecto de tiempo, ¿no? Hago algo, si lo hice mal, tengo tiempo para darme cuenta que lo hice mal y corregirlo. Obviamente cuando venga la consecuencia me va a indicar sin lugar a duda que cometí un error, que lo hice mal. Y obviamente pues sigue estando en este mundo el efecto de ese error hasta que lo corrija. Y ese es pues la ventaja de este mundo, que es un mundo de corrección. Sigue ahí estando las consecuencias que me está trayendo ese error, pero pues yo puedo aprender, corregir, ya no cometer el error y poner en orden lo que hice mal, ¿no? Pude haber hecho algo que es básico, ¿no? Vi algo, me gustó, lo tomé y me lo llevé. Ok, pero pues eso en la Torah se llama robar, ¿verdad? Porque nada más me gustó, lo tomé y me lo llevé. No pagué por él, ¿no? Y no fue que me fue dado de gracia, ¿no? Lo tomé yo como si fuera de gracia, ¿no? De gracia sería que alguien me lo dio y no lo merecía.
Aquí lo tomé yo y tampoco, por supuesto, tampoco lo merecía. Simplemente lo tomé, no lo estoy pagando. Y ya ese es el contexto del robo. Pero pues entonces necesito corregir. Al darme cuenta que lo hice mal, pues tengo que regresar con la persona que le quité el bien, ¿verdad? Y regresarle, ¿no? Oye, perdón, pero es que pues me confundí y no sé qué estaba pensando, me lo llevé, ¿verdad? Y se me olvidó pagarlo, no lo pagué, ¿verdad? Puede ser que ni siquiera se me había olvidado, lo hice a propósito, ¿verdad? El caso es que estaba mal yo, porque me estoy llevando algo que debo de pagar y vengo a corregir y voy a tener que pagar lo que vale y además dar una cierta cantidad de compensación o de intereses porque pues no pudo usar ese bien porque yo me lo llevé y entonces lo tengo que recuperar con todo y los intereses, se podría llamar, o una compensación por haberlo hecho mal. Pero entonces quiere decir que puedo aprender, ¿no? Que puedo corregir la acción y entonces eso causa que ya la consecuencia pueda estar reducida o anulada dependiendo de la cantidad de corrección o de arrepentimiento o de reparación del daño que haya yo hecho, ¿verdad? Y pues ese es de las ventajas de este mundo, que es para aprender. Pero pues hay que poner atención en todos los detalles, ¿no? En la porción, en muchos comentarios y libros de sabiduría hablan de esta porción mucho en el sentido de lo que dices, de la importancia de la palabra y de cómo puedes dañar a otras personas con la palabra. Obviamente, el que haya un daño a otras personas pues va en sentido contrario al conectarme con el Eterno, amar al Eterno, ¿verdad? Hacer una conexión con el Eterno. Sí, les estoy platicando que en muchos libros de sabiduría el reflejo es que la conexión el amor al prójimo es el que refleja tu amor a Dios. Pues obviamente hacer algo en contra de alguien más, pues estoy dañando la conexión o la relación con alguien más y al mismo tiempo con el Eterno. Y entonces pues no estaríamos metiendo gratis en problemas con el Eterno. Y lo peor es que es lo que hacemos, ¿no? Nos metemos en problemas con el Eterno muy fácil. Y al hablar de esta acción de decir amor, que obviamente es hablar y no poner atención en lo que dices, va a ser muy crítico, ¿no? Porque pues puedes llegar a blasfemar o hablar mal del Eterno, ¿no? Y muy fácilmente, ¿no? Y esa es la forma fácil de perder la conexión. Conste que aquí están hablando de la conexión con el Eterno, de aprovechar los días especiales de conexión con el Eterno, ¿no? Están hablando de una conexión muy, muy alta. Claro, no todo mundo entiende el pasaje, ¿no? Porque puede estar en el sentido de que pues ni soy sacerdote, o deberías de serlo, ¿no? El Eterno espera que todo el pueblo de Israel sean sacerdotes, o sea, tengan una conexión de ese nivel con el Eterno, así de grande, ¿no? Como si fueran sacerdotes. La Torah espera eso, que todo el pueblo de Israel sea sacerdote. Tengan una conexión muy fuerte con el Eterno. Pero pues
si no estoy cuidando eso, no estoy poniendo atención, no me interesa, pues voy a estar cometiendo errores. Y ese es lo que a la larga me va a traer problemas de conexión con el Eterno. Y por eso están hablando de esta temática, ¿no? Obviamente toda esta temática de conexión con el Eterno que se ha centrado pues en este libro de Levítico, ¿no? Pues pues ya están en estos detalles, porque pues obviamente ya la próxima semana se abarcan las últimas 2 porciones del libro de Levítico y ya terminaremos con el libro de Levítico, que es básico para tener una buena conexión con el Eterno. Y la realidad es que muchas personas es lo que buscan, tener una muy buena conexión con el Eterno, poder acercarme al Eterno, estar en el modo correcto con el Eterno, en el modo positivo, en el modo de la bendición. Muchas veces se busca, muchas veces se busca hasta por la intención incorrecta, ¿no? Por beneficio propio, para mí mismo, por deseo, por placer, la intención a veces es incorrecta y eso es lo que nos impide hacer una buena conexión con el Eterno. Y eso es lo que tendríamos que estar analizando, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo esta conexión? Este balance que necesitamos para la conexión, ¿no? Que pues ahí para eso están los diferentes esferas emocionales, ¿no? Las sefirots del Serampín, ¿no? Que van balanceando, ¿no? Geburah con Gesed, ¿no? Se balancean y pues hay el nivel de Netzach y Hod, que estamos en semanas justamente, ¿no? de buscar una fuerte conexión con el Eterno, pero al mismo tiempo revisar cómo estamos nosotros, ¿no? Netzach sería perseverar en esa conexión, pero pues esta semana de Hod, ¿no? De la humildad, de estar consciente realmente cómo estamos con el Eterno, pues obviamente es lo que compensa o lo balancean, ¿no? Netzach y Hod se balancean entre ellas. Y pues obviamente esta semana, que es una semana especial por el asunto de la humildad, ¿verdad? Y claro, acabamos de pasar el día 33, ¿no? Un día especial, ¿no? Que es el día de Hod, o sea, de la humildad sobre la humildad. Un día que pues se celebra mucho en el sentido de que si ya llegamos a ese punto de corrección, pues quiere decir que pues nos va a costar menos trabajo la conexión real, ¿verdad? Pero pues y pues es un día que también en el pueblo de Israel es un día de luto por lo que ha pasado alrededor de ese día, ¿no? Por las cuestiones de corrección que todo el mundo necesitamos, pero pues es justamente el aprendizaje, ¿no? De que es muy fácil en esta porción, ¿no? Es muy fácil decir cosas y se vuelve más difícil hacerlas, y todavía más difícil hacerlas en el camino correcto con el Eterno.
Y para eso vamos a necesitar humildad, para hacer la conexión correcta, para aceptar cómo estamos, qué es lo que somos realmente, ¿no? Y en qué nivel de relación estamos con el Eterno. Esta porción que tiene todo un capítulo, Levítico 23, ¿no? Dedicada a los tiempos que puedo aprovechar para conectarme mejor con el Eterno, pues es muy importante, porque si me fijo en esos tiempos, ¿no? Y de eso se trata de guardar Shabbat, ¿no? Y de eso se trata de estos días festivos, estos Haj que aparecen ahí, pues fijarme cuándo van a ser y esperarlos para poder aprovecharlos al máximo, ¿no? Conste que ahorita pues estamos en una cuenta, estamos en el día 33 de 49, porque la cuenta es de 49, de 7 semanas, 7 por 7, 49, para llegar al día 50, que sería el día de Shavuot, este día especial que está marcado aquí, justamente porque es un día con la posibilidad de hacer una mejor conexión con el Eterno. Y es una celebración para recordar que nos dieron la Torah, ¿verdad? Y nos dieron esta instrucción para seguir. Y habría que ver entonces cómo estamos para conectarnos, cómo hemos trabajado, cómo nos hemos perfeccionado. Y claro, estos días de la cuenta del Omer son para ir analizando cómo estamos y qué nos hace falta corregir. Y obviamente esta semana es especial porque requiere de mucha humildad aceptar lo que nos hace falta corregir, aceptar lo que hacemos mal, aceptar que pues es fácil cometer errores. Y claro, pues en este mundo de aprendizaje también podría ser fácil para unos, pero muy difícil para otros, el arrepentirte, el corregir, el tomar el camino bueno, el tomar el consejo, el oír y el ir, hacer todo el esfuerzo para tomar el mejor camino y hacerlo. Y eso es lo difícil, ¿no? Porque si yo no acepto que estoy mal, pues entonces no puedo corregirme. Yo mismo estoy impidiendo mi propia corrección, ¿no? Claro que al no corregirme, pues voy a tener consecuencias mucho más graves después. Pero pues ese es un problema fuerte, el aceptar que uno hizo mal las cosas, ¿no? Que no pusiste atención. Y eso es darnos cuenta, por eso estudiamos la Torah, ¿no? Darnos cuenta de qué estamos haciendo mal, cuánto nos falta corregir, en qué no estamos poniendo atención, y pues poder hacer toda este camino correcto. Y entonces pues obviamente ya tomando en cuenta estos elementos que estamos platicando, pues la porción no solo está hablando de la conexión con el Eterno, ¿no? Sino está hablando también de un mundo de causa y efecto, de las consecuencias que puede haber por no
hacer correctamente las cosas, y está hablando de la interacción, ¿no? de la conexión, o qué tan conectado o qué tan desconectado estoy, y las consecuencias que puedo tener por estar conectado o desconectado. Y entonces obviamente todo lo unen en una sola porción fuerte, ¿no? Que pues cuando leemos secciones que a veces no comprendemos totalmente, ¿no? Como la clásica sección de ojo por ojo, ¿no? En la que se trata justamente de el mundo de causa y efecto, y que pues lo que te puede venir en la respuesta de este mundo pues es de forma o del mismo nivel, por así decirlo, de lo que hiciste bien o de lo que hiciste mal. Si algo hiciste, pues quiere decir que la reacción o la consecuencia va a ser del mismo nivel, ¿no? Y ese sería el sentido de ojo por ojo. No es un sentido como a veces hay quien lo ve así como venganza, ¿no? El sentido es que es un mundo de consecuencias, un mundo de causa y efecto. Y lo que hayas hecho de ese mismo nivel de tu acción, que va unida a tu intención también, pues de ese mismo nivel es la corrección, la reacción del sistema, ¿no? Que te corrige lo que hayas hecho. O en caso de que lo hayas hecho bien, pues de la misma forma, pues si obtienes una bendición, ¿verdad? Va a ser también del mismo nivel de lo que hayas hecho, ¿verdad? Y de la intención con lo que lo hayas hecho. Y entonces pues es básica esta porción, ¿no? El explicarnos cómo está este mundo y de las cosas que pueden fallar de la conexión con el Eterno. De que sí queremos una conexión muy alta, pero pues habría que fijarse qué hago en este mundo, a quién hice daño, y corregir todo correctamente para entonces estar trabajando en la conexión con el Eterno. El atender lo que hice mal, el aprender, el arrepentirme, el corregir, el resarcir o reparar los daños que yo haya hecho, eso demuestra mi amor por Dios. Y es justamente el mejor trabajo que podemos hacer para conectarnos con el Eterno. El corregir todo lo que hemos hecho mal. Y pues es justamente lo que estamos haciendo, y en lo que habría que fijarse muy bien para hacerlo bien. Para pues ser responsables, ¿no? Humildes, aceptar que hicimos mal y corregir de la mejor manera. Y ese es ahora sí básicamente lo que nos enseña esta porción. Obviamente al enfrentarnos a esta porción y poder ya en niveles altos, en niveles de conexión con el Eterno, cómo estamos reflejados con los niveles de conexión que tenemos con los demás almas en este mundo, ¿verdad? Con el nivel de amor al prójimo, con el nivel de buena relación con los demás, es donde obviamente pues no nos estamos fijando que a lo mejor nosotros mismos estamos demeritando, ¿verdad? Dañando la conexión con el Eterno. Pues no nos queda más que fijarnos
y poner atención qué hacemos y ver la forma en que hacemos las cosas en este mundo, la intención, ¿no? De cómo, qué grado, en qué nivel de pensamiento está conectado, y al mismo tiempo pues las acciones también están conectadas con un nivel de emoción, y pues hay que medir cómo estamos y la intención o la forma en que están esas emociones, ¿verdad? Y esos pensamientos expresados ya en este mundo. Y pues es justamente pues prepararnos a conectarnos más con el Eterno. Y pues al mismo tiempo pues nos están dando las fechas en que deberían de revisar todo el asunto y tener la mejor posible conexión para esa fecha que va a venir. En los hajj que aparecen ahí, en estas festividades especiales, pues está la fiesta de Shavuot, que faltan pues pocos días, ¿no? Sí, ya estamos en el día 34, ¿no? Y va a ser en el día 50, ¿no? Pues ya quiere decir que me faltan, por así decirlo, 15 días completos para corregir, para poner en orden los detalles, para tener una mejor relación con el Eterno, para poder disfrutar o poder sacarle más provecho a este día donde se dice que la luz del Eterno se acerca, ¿no? Se conecta más con este mundo y podemos aprovechar la conexión ese día. Claro, hay los días de Shabbat anteriores donde también se puede aprovechar y también se puede trabajar, y sobre todo hay que ser muy honrados y fijarnos mucho en lo que estamos haciendo mal, porque un sentido de esta porción es que cualquier detalle a veces nos afecta en la conexión, nos afecta en esta relación que tenemos con el Eterno. Y a veces no solo no me doy cuenta, sino acepto que yo mismo estoy cometiendo estos errores, estos actos de bloquear o desconectarme del Eterno. Aprovechemos estas semanas para meditar en nosotros mismos, para meditar en el estado en que estamos, para ver cómo está la conexión con el Eterno, para lograr una muy buena o mejorar el nivel que tenemos en la próxima fiesta de Shavuot. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con esta porción. Por supuesto, al hacer la pausa y meditar sobre lo que estamos hablando, pueden poner sus preguntas. Shalom.